Ahí estoy compartiendo nuevamente el simulador. ¿Ya? Como les comentaba, en la parte superior tenemos los milímetros completos. La parte de abajo, 0,50 milímetros, y el tambor graduado, cada una de esas divisiones que aparece ahí, vale una centésima de milímetro. Y el borde del tambor graduado es que nos permite obtener la lectura de los milímetros completos. Y en este minuto, el borde de ese tambor, de ese cilindro graduado, está colocado sobre la línea que corresponde a los 5 milímetros. Y posterior a esa línea de los 5 milímetros, la parte de abajo, la línea vertical esa, no se alcanza a observar la siguiente línea. Y en la línea central, la que está coincidiendo, es el cero del novio. Por lo tanto, la lectura en esta posición es 5 milímetros. ¿No? Y yo voy a activar aquí el ojito. Y aquí abajo entonces dice que el valor de esa lectura es 5. ¿No? Si yo hago girar el tambor, y ahora hago coincidir el borde del tambor graduado con esa línea vertical que aparece ahí, que es lo que voy a hacer ahora, dejando el cero del nonio justo en esa coincidente con la línea horizontal que aparece ahí. Ahí, en esa posición. ¿No? Empezamos a contar los números enteros, los milímetros enteros. 1, 2, 3, 4, 5, y ahí el número 6 alcanza a aparecer. ¿No? Tenemos 6 milímetros enteros. El cero del tambor graduado, o del nonio, ¿no? Está coincidiendo con la línea vertical. No tenemos las centésimas de milímetro. Y después de esa rayita que corresponde al número 6, tampoco aparecen los medios milímetros. ¿No? Por lo tanto, el valor de la lectura es 6,50 milímetros. ¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando comienza a aparecer la línea indicadora que está ahí abajo? Y por ejemplo, lo vamos a colocar en esa posición. ¿No? Si miramos los números en la parte superior, ¿no? Vamos a ver 5, luego tenemos una división ahí, eso corresponde a 1 milímetro más. Es decir, hasta ahí tenemos 6 milímetros. Y después de los 6 milímetros, en la parte de abajo comienza a aparecer una línea. ¿No? Y el tambor graduado está coincidiendo el cero del nonio con la línea horizontal. ¿No? Entonces, aquí tenemos 6 milímetros y abajo tengo 0,50. Y hay que sumar los 6 milímetros más los 0,50 en la parte de abajo. Aquí el valor de la lectura, entonces debería ser 6,50 milímetros. ¿Okay? Si yo sigo girando el nonio, el tambor ahora se aleja de la línea de los 0,50. ¿No? Y por ejemplo voy a colocar esa división que está ahí. ¿No? Esa lectura. ¿Okay? Siempre partimos con los números enteros en la parte superior. Tenemos 5, aquí ya tenemos 6 milímetros. ¿No? El tambor graduado me ha dejado visible los 6 milímetros enteros. En la parte de abajo, después de los 6 milímetros, veo una división que vale 0,50. Entonces tenemos que sumar los 6 milímetros de la parte superior más los 0,50 que aparecen aquí abajo. Y en este caso, la línea divisoria del número 30 es la que está coincidiendo con la línea del cilindro. ¿No? Aquí tenemos 0,30 milímetros. Entonces hay que sumar 6 milímetros enteros en la parte superior más 0,50 que tenemos en la parte de abajo más 0,30 que tenemos
en el tambor graduado o en el noyo. La pregunta es, ¿cuánto da el resultado de la lectura entonces? 6 milímetros como 80. 6,80. Vamos a ver, ¿verdad? Efectivamente son 6,80. 6 milímetros en la parte superior, más 0,50 acá, más 0,30. Y eso da un total de 6,80. Aquí hay otra lectura, otra posición en el micrómetro. ¿Cuántos milímetros enteros tenemos ahí? 12. En la parte de arriba. ¿Cuántos? 12 milímetros, ¿verdad? 12, profe. Okay. De los 12 milímetros, después de esa línea de los 12 milímetros, ¿se pueden apreciar los 0,50 milímetros abajo? No. No hay, ¿verdad? Por lo tanto, no hay 0,50. Tengo que sumar los 12 milímetros que están en la parte superior más 34. De esa línea. 34, ¿verdad? 0,34. Por lo tanto, tenemos que sumar 12 más los 0,34. Y al hacer la sumatoria, tenemos 12,24 milímetros. ¿Okay? En esa posición, a ver, ¿cuánto sería la lectura para ustedes? Si alguien no quiere intervenir en una hoja de cuaderno, podéis sacarnos los cálculos, ¿no? Y después verificas el resultado que él obtuvo con lo que indique el simulador, ¿no? También pueden participar de esa forma. Lo importante es que usted esté seguro que al momento de medir, ¿no?, el resultado de su lectura coincide con el resultado del simulador. 17,93, ¿o no, profe? Está bien. Veremos a ver los compañeros, a ver si... Según el profe Isaac dice que está bien. Pero el profe Isaac es soldador, no es metrólogo. No. Me dice que vale 17,93. Ese es el Sí. valor todito, ¿verdad? 17,93. Sí. ¿Ya? Vamos a decir verdad. Tienen que sumar los 50, cabros. Sí. Según la lectura, tenemos 15, 16, 17. El número 18 no se alcanza a ver. Tenemos 17 milímetros enteros. Después de esa rayita que vale 17, la parte de abajo aparece la división de 0,50. Entonces tenemos 17 en la parte superior y tenemos que sumar 0,50 aquí abajo más los 43 que vale esa línea que está ahí. Serían 17,93. ¿No? El valor que dijo el compañero que acaba de intervenir. 17,93. ¿Okay? Ahora le voy a hacer una pregunta a Brian Castillo. ¿Me escuchas? Brian Castillo. Brian. Sí, profe, pero no le entendí nada porque no lo entendí. Ya, pero si no entiende, pregunte. Para eso estamos aquí, mira. Vamos a hacer un ejercicio contigo ahora, ¿no? Uno sencillo. Profe, debería comprarse unos audífonos, algo con micrófono, porque sabe que no le entiendo ni una cuestión. Igual no vale tanto.
Valen como 200 lucas los que tengo yo. Debería arreglar el audio. Sí, pero unos No hay baratos igual problema necesito. de- Se pega la quebrada, oiga. Entiende, chiquillo, desde la semana pasada lo estoy diciendo. Cuando una persona hable en una conferencia, así a través de Zoom, conviene, para que el audio se escuche bien, solamente una persona tenga el audio encendido, lo demás con el audio apagado. Cuando se mantienen los micrófonos abiertos, eso genera problemas de audio. Las señales se acoplan, se escucha eco, se escucha ruido, se corta la comunicación. El problema no es el micrófono de mi computador, el problema es la señal de internet. Ese es el problema, la señal de internet. Cuando yo grabo un video y después reviso el video, el sonido se escucha bien, se escucha fuerte. Entonces, por eso lo que más les pido, la persona que quiera intervenir, al momento de intervenir, encienda el micrófono, habla, termina de intervenir, apague el micrófono, para que no genere los problemas de ruido. Brian, la parte superior, sobre esa línea horizontal, todas esas líneas que están ahí valen 1 milímetro entero. Se vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros enteros. Las líneas que están abajo valen la mitad de 1 milímetro, es decir, valen 0,50. ¿Okay? En la parte superior aparece la división del número 6. A ese número 6 tú le tienes que sumar ahora esa línea que se ve abajo. Está antes del borde del tambor graduado. Ahí aparece 0,50. Hay que sumarlo. Tienes que sumar 6 más 0,50. Y en el nomio, la división que está coincidiendo, aquí tenemos el número 20, este sería el número 21, y estamos llegando prácticamente al número 22. Entonces tenemos 6 más 0,50 más 0,22. ¿Qué resultado te da eso? Repito, tenemos 6 milímetros en la parte superior que están visibles. Después de los 6 milímetros aparece una división de 0,50. Sumar 6 más 0,50 más lo que me indique el tambor graduado, que en este caso serían 22, 0,22. Si tú sumas todo eso, ¿cuánto te da? $6.72. ¿Quién lo dijo? Cartes. ¿Y Brian? ¿Qué le pasó a Brian? Si no quiere intervenir, no lo voy a obligar. Profe, Efectivamente, como dijo el compañero, entonces, el valor de la lectura es 6,72 milímetros. Un último, a ver si Kevin aquí quiere participar, a ver. Porque se dijo que no había entendido, la idea es que si estamos aquí es para que logremos aprendizaje, aprender algo. 18.46. ¿Quién lo dijo? Cartes. A ver, ¿Está bien o no? 18,46. Está bien. El simulador en la parte inferior ahí está indicando que el valor de la lectura es 18,46. Estamos bien con la lectura entonces. ¿No? Este sería el micrómetro exterior, ¿no? Que tiene una resolución de 1/100ª de milímetro. Les recuerdo, en la parte superior siempre tenemos los números enteros, en la parte inferior los 0,50 milímetros, y
Cada una de las divisiones en el tambor graduado, en este cilindro que estoy moviendo ahora, es una centésima. Les voy a compartir otro simulador de otro tipo de micrómetros. El que aparece acá. Otro tipo de, como les digo, de micrómetro. El micrómetro, a diferencia de lo que habíamos estado viendo antes, bueno, las superficies de contacto, la zona de medición, son distintas. Este micrómetro es para medir diámetros interiores, para medir, por ejemplo, el diámetro interior de una cañería, para medir una ranura, el ancho de una ranura, por ejemplo, el diámetro de un taladrado en una pieza. El instrumento, en este caso, el rango que tiene, la capacidad de medida es menor. Estos instrumentos, desafortunadamente, por su forma constructiva, nunca llegan a cero. Dicen que la lectura más pequeña que pueden medir es de 5 milímetros, porque esa es la posición y la superficie de apoyo. Cuando el instrumento está completamente cerrado, entre esas dos superficies, la medida más pequeña que hay ahí es prácticamente 5 milímetros. ¿No? Entonces, el instrumento puede medir a partir de 5 milímetros en adelante. Tiene un alcance de 15 milímetros. Y la resolución dice que también es una centésima. Es decir, en el tambor graduado, ahora el simulador está al revés, va abajo está el zoom. Cada una de esas divisiones también vale una centésima. En la parte superior están los milímetros completos. Cada división vale 1 milímetro. Aquí tengo 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cada división vale 1 milímetro. Las que están aquí abajo también valen 0,50, igual que el micrómetro anterior. ¿Dónde está la diferencia entre estos micrómetros? Que la forma de lectura es todo al revés. Este es un micrómetro exterior, el primero que vimos, que se lee de izquierda a derecha, tal como uno escribe. Nosotros cuando escribimos desde el lado izquierdo y vamos avanzando hacia el lado derecho. Eso es lo típico en la mayoría de los casos y en la mayoría de los instrumentos es así. Algunas excepciones sería este instrumento. Este instrumento mira al revés. Ustedes ven el número 5 está al lado derecho. Por lo tanto, el número 6 lo tenemos acá. 7, 8, 9, 10. Hacia el lado izquierdo va subiendo la escala. ¿No? Así que el procedimiento de lectura de este micrómetro es todo al revés. Desgraciadamente, este simulador no tiene la opción para ocultar el número ahí arriba. Así que no está visible todo el tiempo. El simulador en la parte superior ahí arriba dice que la lectura son 12 milímetros exactos, sin ningún tipo de decimal. 12 milímetros. Aquí contamos al revés. Y el número que yo estoy viendo es el número 15. Esta división es bastante, vale 14. 13. De aquí alcanzo ligeramente a ver la división del número 12. Está justo sobre la línea del tambor graduado. Y la línea del nonio que está coincidiendo es la línea del 0. ¿Okay? Entonces tenemos 14, 13, 12.
tenemos 12 milímetros enteros. Los 0 milímetros antes, al lado derecho no hay, por lo que no se cuenta los 0,50. La centésima, la que está coincidiendo, es la del 0 del novio. Por eso la lectura es 12,00 milímetros. Si yo desplazo ligeramente el nonio, traten de no mirar el numerito que está ahí arriba. Ahí me dice que la lectura es 11,25, pero nosotros la tenemos que descifrar desde acá, desde el instrumento. ¿Okay? Tenemos 15, 14, 13, 12, es decir, el número que quedó tapado, que no pasamos, es el número 11. Todavía no llegamos a 12, el número 12 está visible. Tenemos 11 milímetros enteros, que el micrómetro lo cubrió. 11. Después del número 11 debería venir medio milímetro aquí abajo, que tampoco lo vemos. Eso significa que también lo cubrió. Tenemos que sumar 11 milímetros más 0,50 aquí abajo, más lo que me indica el nonio. En este caso es 0,35. Entonces tenemos que sumar 11 más 0,50 más 0,35. Esa sumatoria da el valor del resultado que me indica en la parte superior. 11,85 milímetros. Ese es el valor de la lectura. Lo complicado que tiene este instrumento es que la lectura se hace todo al revés, ¿no? Con respecto a los otros micrómetros que habíamos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, ahí yo voy a llegar y voy a dejar 5 milímetros exactos. Aquí tenemos 5 milímetros. La división completa está cubierta por el borde del nonio. Está justo coincidiendo el 0. 5 milímetros exactos, que es lo que dice ahí arriba. Si yo comienzo a avanzar el nonio, y por ejemplo coloco ese valor que está ahí, puedo observar que la línea de los 5 milímetros ya la he sobrepasado. De hecho, el número 5 ya está tapado. No alcanzo a ver la línea de los 5 milímetros. Por lo tanto, el número entero tenemos 5. 0,50 está visible ahí, porque este es el número 6. Tenemos más de 5. No hemos llegado a los 5,50. Por lo tanto, los 0,50 no se cuentan, están visibles. Y las centésimas que están coincidiendo son 5 centésimas. Entonces hay que sumar 5 milímetros enteros que están en la parte superior más los 0,5 milímetros que tenemos acá. Y al hacer la sumatoria, los 5,05 que aparecen en la parte superior. Si yo sigo avanzando el nonio, aquí tendríamos 5,10, ¿verdad? 5,11, 5,12, 5,15, 5,20, 5,30, ¿verdad? 5,44, y ahí tendríamos exactamente 5,50 milímetros. ¿Okay? Es lo que muestra la parte superior. Los 5 milímetros que quedaron cubiertos, más los 6 milímetros que ya empezamos a tapar aquí abajo. Obviamente la centésima no tenemos magnitud porque tenemos el 0. El problema de los micrómetros interiores es eso, de que debemos medir al revés, de derecha a izquierda. Y tenemos que ir viendo cuáles son los números que el tambor graduado, en este caso el nonio, le va cubriendo, ¿ya? No es como el micrómetro interior. Nosotros vemos los números visibles acá, está todo despejado. Aquí los números van siendo tapados por el instrumento. Y ahí los vamos contabilizando. Entonces es un poquito más complejo el procedimiento de lectura.
pero la forma de leer es igual que en el ejercicio anterior. La ventaja del simulador, como ustedes lo vieron, es que uno puede ir practicando, el mismo simulador te va diciendo si la lectura que uno obtiene es la que corresponde, porque el simulador permite eso. Dudas, preguntas, hacemos más ejercicios de micrómetro interior, micrómetro exterior, o vemos el otro tema que ustedes habían pedido, que era el simulador de neumática. Ustedes me dicen. Porque ya son las 4:42 y tenemos hasta las 5:15, nos está quedando más o menos media hora, quizá un poquito más. ¿La neumática, profe? La neumática. ¿Okay? Veamos el simulador entonces de neumática. Lo voy a proyectar acá. Ahí está el simulador. ¿Okay? ¿Se está viendo, verdad? Sí, profe. Bueno, este es un simulador que se llama FluidSim. Bueno, de hecho en internet hay muchos simuladores, hay varias versiones demos que uno puede descargar, algunos duran 7 días, otros duran 15 días, 30 días que más duran, y que uno lo puede emplear durante ese periodo y después se bloquea. El software trae, acá al lado izquierdo, la mayoría de los componentes que más frecuentemente se utilizan. Pero también tiene otra biblioteca. Tiene una versión 2, y si yo la pinto, aquí tengo más componentes de neumática. ¿Okay? Que podemos sacar. Mucho más de los que tenemos al lado izquierdo. Tenemos dos bibliotecas distintas. El problema en el área de la neumática y en el área de la hidráulica es que desgraciadamente aquí trabajamos con simbología, entonces uno prácticamente se tiene que aprender la simbología asociada a este sistema. Ahora, en el área de la neumática trabajamos con aire comprimido, energía limpia, no contaminante, utilizada por las empresas del rubro de los alimentos, de la farmacia, porque no contaminan las materias primas con las que ellos trabajan, porque esto es básicamente aire, el mismo aire que tenemos en la atmósfera. Bueno, necesitamos una fuente de energía. Y en el FluidSim nos lo colocan como ese triangulito que voy a colocar ahí. Un triangulito muy chiquitito. De hecho, bueno, yo puedo aumentar el tamaño de... Puedo hacer un zoom, que son las herramientas que trae el simulador. Ese triangulito con un círculo en la parte superior significa que es una conexión en donde yo puedo tener aire comprimido. Obviamente el aire comprimido me lo suministra en este caso un compresor. Ahora, el problema del aire comprimido es que el aire cuando se comprime, se le reduce el volumen, genera agua. El aire atmosférico contiene humedad y cuando se comprime esa humedad se condensa, se transforma en agua. Entonces siempre los sistemas de aire comprimido hay que colocar una unidad que se llama unidad acondicionadora. Es esa simbología que yo acabo de colocar acá. De hecho, esta figura la puedo girar de esa forma. Se supone que esta unidad tiene incorporado un filtro. Ese filtro le tiene el exceso de agua para que no ingrese al circuito. Porque nosotros sabemos que el agua en un circuito donde tenemos componentes, piezas mecánicas,
que se fabrican en metales, el agua las oxida y las corroe, ¿no? Entonces, eso es lo que hace esa unidad acondicionadora, elimina el exceso de agua. Además, le agrega una pequeña cantidad, pero muy pequeñita, de aceite al aire comprimido para que lubrique los componentes internos de todo el sistema, ¿no? Para disminuir el roce y la fricción entre los componentes. Bueno, estos componentes hay que unirlos, ¿no? Simplemente basta con arrastrar el mouse desde los puntos de conexión al otro. Esto significa que yo coloqué aquí una cañería o una manguera y estoy conectando estos componentes. Ahora lo único que tenemos ahí es aire comprimido con una unidad de tratamiento, que además trae un pequeño manómetro para verificar la presión de trabajo. ¿Okay? La presión de trabajo que vamos a tener aquí es la presión que me está pegando el compresor. El compresor siempre va a entregar su máxima presión de trabajo. ¿Okay? Yo debo de colocar acá otro dispositivo que se llaman válvulas para regular esa presión. Esa presión siempre la tenemos que controlar. Controlar significa que la puedo aumentar o la puedo disminuir de acuerdo a las necesidades de trabajo. Hay que buscar una válvula limitadora de presión, reguladora de presión. Y de aquí lo estoy sacando de la biblioteca. De hecho, el icono o la simbología que está ahí abajo dice que es una válvula reguladora de presión con manómetro. Esa valvulita que está ahí, esa simbología me indica que es una válvula que, como tiene una flechita aquí al lado, significa que esto tiene una perilla y yo al momento de girar puedo ajustar la presión de trabajo. Ese relojito que aparece ahí con una flecha es el manómetro, el instrumento que mide la presión. Lo tenemos juntos, lo vamos a conectar. En esta válvula limitadora, si yo le hago un clic, si le hago un clic a la válvula, o doble clic, aquí me pregunta con qué presión de trabajo la vamos a hacer trabajar. Si ustedes ven, las presiones de trabajo están al lado derecho. Dice que las presiones máximas podrían ser hasta 20 bar. Y eso es la presión máxima que un compresor de aire comprimido puede generar. De hecho, en la práctica nunca llegan hasta 20. Los compresores más grandes, los más poderosos, que uno puede encontrar en terreno, sobre todo cuando se trabaja en maquinaria pesada, aportan entre 10 y 12 bar. ¿No? Es muy difícil encontrar un compresor industrial que llegue a los 20 bar. Lo vamos a dejar en 5. ¿No? Yo registro ahí 5 bar de presión. Esa es la presión de trabajo. La presión se transforma en fuerza. Después vamos a colocar un cilindro. Ese cilindro puede empujar una caja. Esa caja va a tener un peso. Pero para que el cilindro pueda mover una carga, o pueda mover o levantar determinada cantidad de kilogramos, es necesario que la presión de trabajo lo permita. Si la presión es muy baja, no va a desarrollar la fuerza necesaria. Vamos a probar con esos 5 bar. Ahora tenemos la fuente de aire comprimido, tenemos la unidad acondicionadora, ¿verdad? La que filtra el aire, le agrega una pequeña partícula de aceite para la lubricación. Siempre los sistemas hay que colocar válvulas reguladoras de presión, porque si no la presión de trabajo no la podemos controlar. Y además tenemos que colocar un instrumento que mida la presión. Luego vienen los componentes que más se utilizan. Válvulas direccionales. Y es la simbología que yo acabo de colocar acá. Esta válvula direccional tiene 4 vías, que son las 4 conexiones que muestran ahí. Y cada vez que yo paso el cursor se colocan de color verde. 1, 2, 3, 4. El aire tiene 4 vías por las cuales puede circular. 4 vías o 4 conexiones. Y esta válvula tiene 2 posiciones. Cada recuadro, cada cuadrado que ustedes vean acá es una posición
posición. ¿La posición para qué me sirve? En este caso tenemos dos posiciones. Con esta válvula, el actuador se mueve hacia adelante, sale de su posición, y con la posición que está al lado derecho, el actuador se devuelve. Con esta válvula yo puedo hacer que el actuador salga o se devuelva. Pero no le puedo detener el movimiento en ninguna posición, porque para eso necesitaría una tercera posición que sería como el neutro. Con esta avanza, con esta retrocede. Detención no tiene. ¿No? Una válvula direccional, 4 vías, 2 posiciones. Así se identifica. Y estoy conectando la línea de presión, siempre se conecta al número 1 de los circuitos neumáticos. Le hago doble clic a esta válvula direccional, porque el accionamiento de la válvula podría ser, por ejemplo, con pulsadores. Mientras alguien mantenga presionado un botón y la válvula funciona, le quito la mano y el botón se levanta y deja de actuar. Lo voy a dejar por ahora con un esfuerzo mecánico, un pulsador. Y el otro lado, el retorno, lo voy a dejar con, dice aquí, retorno por muelle. Es decir, va a tener un resorte al otro lado. No me la configuro. Esa y retorno por muelle. Aceptar. Ahí sí. Entonces, es una válvula direccional, 4 vías, 2 posiciones, accionamiento por pulsador, retorno por resorte. Después de la válvula direccional, hay que colocar otra válvula que me permita regular el caudal de aire. Con la válvula limitadora de presión o con la válvula reguladora, yo le doy la presión de trabajo. La presión se transforma en fuerza en el cilindro. Pero este cilindro yo lo puedo hacer avanzar muy lento si le entrego poco caudal, pocos litros por minuto de aire. Si el compresor le entrega mucho caudal de aire, el actuador se va a mover más rápido. Entonces, si yo regulo el caudal, la cantidad de litros por minuto de aire que pasan a través de la cañería, podemos controlar la velocidad con la que el cilindro se desplaza. Aquí necesitamos una válvula reguladora caudal. Y una, que es la más simple. Esta botadita la voy a girar. Dice 100%. Significa que esta válvula está abierta al 100%. Va a dejar pasar todo el aire por ahora. Pero nosotros las podemos regular después. Aquí vamos a colocar otro instrumento que se llama, me parece una pelota de ping-pong que lo ando buscando. Es un instrumento para medir el caudal. Se llama caudalímetro, se llama fluxómetro. No está ahí, vamos a ver si está en la otra biblioteca. No, no lo tengo aquí. Computadores. Parece que lo vamos a tener que medir. El problema es que si no tenemos el caudalímetro no vamos a poder medir el caudal. Igual va a trabajar el sistema. No, no está. Profe, me tengo que ir. Ya, ok, hasta luego. ¿Me puedo retirar, profe? Sí,
Vale, gracias, Kevin Jara, por si acaso. Después de la válvula reguladora de caudal, vamos a colocar el cilindro. Y en este caso va a ser un actuador lineal de doble efecto. Y aquí conectamos la válvula reguladora de caudal, la salida del aire comprimido tiene que retornar a la válvula direccional. Y de la válvula direccional, ese puntito que está ahí, el número 3, la ventaja de los sistemas de aire comprimido, que como estamos trabajando con aire, una vez que el aire ya circula en el circuito, hace el trabajo, después se elimina el medio ambiente, ¿no? Porque es aire. Como aquí vamos a tener un despiste, una salida de aire a presión que va a meter mucho ruido, yo le puedo hacer doble clic a ese conector. Aquí le voy a colocar un silenciador, que es ese triangulito que aparece ahí. Eso significa un silenciador. Eso es para que cuando el aire comprimido salga a la atmósfera no pegue ese ruido que es molesto. Porque en una empresa que tenga muchos actuadores, ¿no? La verdad que estaríamos escuchando mucho ruido y eso interfiere a la hora en el sistema. Bueno, se supone que aquí tenemos un circuito completo. La fuente de alimentación de aire comprimido, la unidad acondicionadora que siempre está presente para el aire comprimido. El aire, le tenemos que controlar la presión de trabajo. Para ese instrumento es una válvula que regula o limita la presión de trabajo, incluido su instrumento de medición, el manómetro. La válvula que me permite controlar el paso del fluido. La válvula reguladora de caudal que me permite controlar la velocidad de desplazamiento del actuador y obviamente el elemento que hace el trabajo. El actuador neumático, en este caso un cilindro de doble efecto. Si pongo esto a ejecutar, le digo iniciar, y podemos ver en líneas de color azul la línea de presión de aire, donde el aire comprimido llega. Y aquí me está indicando de que el actuador en este minuto se encuentra en la posición de reposo, está retraído. La B indica que su velocidad es cero, no hay desplazamiento, está todo detenido. Cuando yo coloque la manito en el pulsador, esa flecha van a cambiar de posición. Ahora la línea de presión se va a conectar con esta vía, por donde llevo la manito, va a llegar aire a la parte posterior del cilindro y él tendría que salir. Es lo que voy a verificar. Y es lo que acaba de hacer el simulador. Ahora, si se fijan, mientras yo mantenga presionado la manito, el actuador queda en esa posición. Le quito el pulsador, el resorte hace que la válvula vuelva a su posición, el cilindro se devuelve. Muy rápido el movimiento, de hecho, ni siquiera alcanzamos a ver cómo se desplaza el actuador. ¿Cómo le bajo la velocidad? Abriendo o cerrando esa válvula. Voy a detener el simulador, le voy a hacer doble clic a la válvula reguladora de caudal. Ahora está abierta al 100%. La voy a cerrar, la voy a dejar con una apertura bastante pequeñita. Un 10%. 10% de apertura. Va a pasar el 10% del aire, mucho menos. Voy a ejecutar nuevamente, le digo iniciar, le doy al pulsador. Ahora nosotros podemos ver en la parte superior que la velocidad de desplazamiento del actuador es bastante bajo, muy lento. Y uno puede regular entonces la velocidad de desplazamiento controlando el caudal, la apertura de esa válvula. Más abierta esté la válvula restrictora, pasa más aire, el actuador se mueve más rápido. Y me está indicando la velocidad. Demasiado lento. Yo tengo el simulador. En vez de 10, lo vamos a dejar en un 30%.
Está bien que los movimientos sean lentos, pero nunca tanto. Demasiada lentitud. Me cargó los 30. Lo hacía en otra vez. Ahí tenemos 30. 30% de apertura. Inicio esto, le doy a la válvula direccional y ahí podemos ver entonces que la velocidad del actuador va ligeramente más rápido. El retorno también es rápido, porque en ambas posiciones, tanto la entrada como la salida del aire está restringida por ese punto. Entonces sale lento el actuador, empuja una carga, una caja pesada, la coloca en una posición y después el cilindro está en forma libre. Aquí podemos empezar a hacer modificaciones a este circuito. Por ejemplo, si nosotros pensamos que el actuador, yo le coloco una caja aquí al frente para que lo empuje, obviamente me la tiene que empujar lentamente porque es una caja que tiene materiales, tiene un peso, entonces hay que controlar la velocidad. Pero cuando el actuador se devuelve, no tiene para qué volver tan lento, porque vuelve sin carga, por lo tanto se puede devolver rápido. Entonces yo ahora le voy a hacer una pequeña modificación, que la salida sea lenta, pero que la entrada sea rápida. Y eso significa que la válvula que está aquí, que me controla el paso de aire de las dos direcciones, la voy a tener que cambiar. Entonces, detengo el simulador, esa válvula, reguladora de caudal, la voy a suprimir, voy a colocar otra, una variante que tiene visible con sus componentes. La voy a colocar en forma vertical también para que se ajuste al circuito. Esta válvula me va a reemplazar a la anterior. Ya hice la conexión. Y me voy a acercar a esa válvula para que la vean con más detalle. ¿Ya? Como paréntesis que tiene una flechita, significa que esta válvula, la apertura o el cierre de la válvula se puede controlar. Como una llave de agua potable, exactamente igual. Eso es una válvula. Las llaves que tienen ustedes en los lavamanos y en los lavaplatos en la casa es una válvula. En este caso controla el caudal, el flujo. En la casa controlamos el flujo de agua, aquí controlamos el flujo de aire. Entre más uno abra la llave, sale más agua. Pasa lo mismo. Si yo abro más la válvula, va a pasar más aire al mismo tiempo. Esta válvulita me regula el paso del aire en las dos direcciones. ¿Okay? Pero al lado hay otra válvulita que se llama válvula que si ustedes se fijan, hay un pequeño cono. Aquí tenemos una esfera. En este minuto la esfera está tapando la salida del aire. Entonces, el aire comprimido, cuando lo vea por esta vía, tiene dos caminos. O se viene por la válvula que o se viene por la válvula restrictora de caudal. Pero la válvula que en esta posición está cerrada. El aire no puede pasar por ahí. Por lo tanto, está obligada a pasar por la restricción. Como esta válvula la vamos a abrir un poquitito, va a pasar un aire hacia el cilindro. Pero después que el cilindro el aire lo va a devolver por esta misma vía. Todo el aire que está al interior se va a venir por esta vía y va a regresar. Y se va a encontrar con esta válvula que tenemos acá. El aire cuando llegue a este punto negro, se va a encontrar que hay dos caminos, que va hacia la válvula G y que viene por la válvula restrictora. Aquí el paso está abierto, pero la apertura es muy chiquitita. Y por el otro lado, la válvula G, el mismo aire que viene de vuelta, va a empujar esta esfera y va a abrir el camino. Esta apertura va a quedar abierta por completo,
todo el aire ahora se va a venir por acá. ¿No? Entonces, en el rigor, con esta válvula, yo solamente regulo el paso del aire hacia el actuador. Pero el aire, cuando se devuelva, pasa por este bypass y así el actuador se devuelve rápido. Y es lo que voy a verificar acá también. Para que sea similar al ejercicio anterior, lo voy a hacer. Voy a quitar la válvula, la vamos a dejar en un 20%, igual que el caso anterior. Voy a iniciar ahora mi simulador. Le doy al pulsador, el actuador sale lento, a medida que le va llegando el aire, se va desplazando. Una vez que llega al final de su carrera, se detiene, porque lleva el 30. Si saco la mano del pulsador, el retorno ahora fue completamente rápido, no sé si alcanzaron a ver. Me voy a acercar a esta zona. Voy a detener aquí un poquito y voy a hacer un zoom en esta área. Ejecutar, iniciar. Fíjense que lo que pasa cuando yo presiono el pulsador. Ustedes van a ver que la línea de presión azul pasa derechito por aquí arriba. Pero cuando saque la mano del pulsador, el aire no se va a venir por esta vía, sino que va a abrir la válvula y se va a volver ese bypass. El aire comprimido está pasando ahí. Estoy manteniendo presionado el pulsador aquí con el mouse. Ahora voy a soltar el pulsador. Fíjense qué pasa con la esfera. Fíjense que bajó. Cuando bajó salí todo el aire por esta vía y escapó hacia la atmósfera por el número 3. Entonces, hay válvulas direccionales que me permiten controlar la velocidad de entrada y de salida de un actuador. Lo podemos hacer con esa válvula direccional. Ahora, este ejercicio en particular, el otro problema que tiene, el actuador tiene dos posiciones. O sale, avanza, o retrocede. Pero si yo lo quiero detener en el medio, porque se presentó alguna emergencia, alguna persona se atravesó en el camino, y para no golpearla yo quiero detener esto, no quiero que me devuelva la carga, porque la carga va a venir se va a venir con todo el peso. Entonces voy a tener que cambiar la válvula direccional. Si yo quiero tener una posición en el medio, necesito obligatoriamente una válvula direccional de 3 posiciones. Voy a eliminar esa. Voy a colocar otra válvula direccional. Vamos a ver si puedo colocar esta. Voy a hacer doble clic. Pero le voy a dar a poner de 5 bien. Y la voy a tener que configurar. La del extremo derecho, la que está aquí, la copié hacia el lado derecho. La que está en el medio va a ser la posición intermedia de detención. En esa detención puedo colocar este camino. Está cerrado ahí, comunicado. En vez del pulsador puedo colocar una palanca, lo que tiene la maquinaria pesada, conectada bien. Otro tipo de válvula. Tiene otro tipo de comportamiento esta válvula. Pueden ser las conexiones. Y ahí está el actual conector. En este minuto del aire, si yo pongo en funcionamiento todo esto,
Me dice que hay conexiones abiertas. Aceptar. ¿Por qué? Porque ese puntito que está ahí me está señalizando de que hay una conexión que no la he conectado con nada. Ni siquiera le puse un silenciador. Voy a colocar el silenciador ahora. Ahí. Ahora no debería presentar ningún problema. La posición del medio, la válvula direccional, ¿ya? Así como está ahora, todo el aire comprimido que se está mostrando con la flechita, que va circulando, cuando llega a esa válvula direccional, estamos botando el aire. Está bypaseada. Estamos generando energía, pero claro, esta válvula no sería lo ideal porque estamos teniendo pérdidas de aire hacia el medio ambiente. ¿Okay? Si yo acciono la palanca, el actuador debería salir. Tenemos ese grado de apertura, igual que el activo. Y el actuador sale. Si yo saco la mano de la palanca y coloco la posición al medio, puedo detener entonces el avance del actuador lineal. ¿Ya? Eso lo permite una válvula direccional que tenga una tercera posición. Es cuadrado. Si solamente tiene dos, como en el caso anterior, el actuador sale, cuenta. Pero detenerlo en alguna posición es imposible. Para eso necesitamos una válvula de tres direcciones. Si colocamos esta posición, el actuador se nos devuelve. La ventaja de estos simuladores, uno pone a prueba todo su circuito. Acá uno hace todo el diseño. Si yo quiero saber cuáles son las dimensiones del cilindro, si yo quiero saber cuánta fuerza me hace el cilindro y qué carga es capaz de levantar, bueno, el simulador también lo entrega. Le hago doble clic al cilindro. Aquí me dice que la carrera del émbolo, es decir, la distancia que recorre este cilindro, es de 100 milímetros. Aquí me indica la superficie del pistón, que son 3.14 centímetros cuadrados. Le puedo indicar acá que me muestra la fuerza. ¿Okay? Vamos a suponer que le voy a poner una fuerza yo aquí. Le voy a poner 500 kilos. Aquí las unidades que me entrega son newton o libra fuerza. Un newton, un kilo equivalen a 10 newton. Entonces, si yo les digo 500 kilos, 500 por 10 son 5.000. Voy a colocar aquí 5.000 newton. En realidad son 500 kilos. Voy a probar si el cilindro es capaz de empujar los 500 kilos. Me dice que llega hasta 1.000 nomás. Hasta 1.000 newton. Hasta 1.000 newton. Ya, le vamos a poner 500 newton. 500 newton son 50 kilos. Un poquito. Vamos a colocar una presión de trabajo más baja todavía. En vez de 5 bar, que sean 2 bar. Menos presión. Y vamos a ver si el actuador es capaz de salir. Se supone que ahí el cilindro debería estar actuando. Ahí está la línea de presión. Al cilindro le puse una caja de 500 newton, o sea, de 50 kilogramos, y no es capaz de moverla. El cilindro no se mueve. Ahora, ¿por qué no se mueve? Porque la presión de trabajo que yo puse acá fue de 2 bar, una presión muy baja. La voy a detener, doble clic en la válvula limitadora o reguladora de presión. Voy a probar con 3 bar, un poquito más de presión. Con 3 bar tampoco se mueve. Más presión. Si se fijan, para que la caja pueda mover una carga, eso depende de la presión de trabajo. Le voy a colocar
colocar 5. Vamos a ver si con 5 bar podemos mover esa caja. Y ojo, es una caja que apenas pesa 50 kilos. No se mueve. Más presiones. Le vamos a colocar el máximo. Dice que puede llegar a 20 bar. Coloquémosle 20 bar. Y no se mueve. ¿Por qué no se mueve? ¿Será que la fuerza es muy elevada? Voy a detener esto, le voy a bajar la carga. Doble clic. En vez de 500 newton le voy a poner 100 newton. Menos carga al mover. Ahí sí, ¿no? Entonces, la ventaja del simulador es que yo acá configuro una presión de trabajo, después puedo verificar si los cilindros me mueven esa carga. Ahora me puede mover una carga de 100 newton. Yo sé que 100 newton la mueve. Con esa presión de trabajo. ¿Qué pasa si la carga es de 200 newton? No la puede mover. ¿Ya? Entonces, la presión de trabajo de los sistemas neumáticos, una de las desventajas que tiene es que como la presión es baja, no son capaces de generar mucha fuerza. ¿Ya? Si esto fuese un circuito hidráulico, en un circuito hidráulico, a diferencia de un circuito neumático dice que trabaja con una presión máxima de 20 bar en este simulador. Un circuito hidráulico puede trabajar a 200, puede trabajar a 2000 bar. O sea, las presiones son extremadamente altas. Como tiene mucha presión, puede desarrollar mucha fuerza. Por eso la maquinaria pesada en la construcción, la excavadora, la grúa, los camiones polva, que mueven grandes cargas, trabajan con sistemas hidráulicos. Los sistemas neumáticos, más que para desarrollar fuerza, están para colocar objetos en una posición determinada, y es lo que hace la industria alimenticia, en donde los pesos que se mueven son bajos. ¿Ya? Es mover una botella de bebida. La botella de bebida más grande que tenemos son de 3 litros, esto significa 3 kilos nada más, significan 30 newton. ¿Ya? Entonces ahí las máquinas neumáticas trabajan muy bien, toman una botella y la colocan en la posición adecuada. Pero si hay que mover un pallet, un saco de cemento, un actuador neumático no se la puede, porque la presión de trabajo es muy baja. Ahí tendríamos que cambiar el circuito por un sistema hidráulico que es capaz de desarrollar mucho más fuerza. Pero obviamente son más caros, los componentes son muchísimo más grandes, son muy pesados, son muy robustos, se construyen en acero, los componentes pesan mucho. Los circuitos neumáticos son componentes más pequeños, generalmente se fabrican en aluminio, son más livianitos, el aire que utilizamos es limpio, no contaminamos el medio ambiente, si hay una fuga de este fluido no va a pasar nada, por lo tanto la industria alimenticia trabaja con sistemas neumáticos. La metalmecánica, en donde tenemos que mover grandes cargas, y nosotros trabajamos con materiales metálicos principalmente, y se ensucian con aceite, al metal no le pasa absolutamente nada, por el contrario, el aceite lo protege, así no se va a oxidar, no se va a correr. Si uno necesita fabricar alguna pieza en ese metal, simplemente lo limpia. ¿No? Entonces, en industria pesada, sistema hidráulico, trabajan con aceite de perfección. ¿No? Industria alimenticia, industria farmacéutica, aperturas y cierres de puertas, en donde hay que hacer poca fuerza, los sistemas neumáticos son lo más aconsejable. ¿No? Energía limpia, no contaminante, y además la carga que desarrollan es baja. Así que también se utilizan como elemento de seguridad, porque si yo coloco una puerta que se abre y se cierra sola con el sistema hidráulico, y la puerta se cierra porque el sistema está funcionando mal, y hay una persona que va atravesando la puerta,
La puerta simplemente lo va a aplastar e incluso lo puede cortar a la mitad al ser humano. Si la puerta es de accionamiento neumático, lo va a golpear, va a recibir un golpe, pero no lo va a lastimar, no le va a quitar la vida. Es muy poco probable que le provoque una herida, que le vaya a quebrar un hueso, porque la fuerza es muy baja. Y eso uno lo comprueba en las puertas de las micros, en las puertas de los buses cuando uno se sube. A veces la gente queda apretada y porque el chofer no se dio cuenta, cerró la puerta y apretó a alguien. Pero todavía no conozco a la primera persona que haya muerto porque la puerta de un bus la apretó. La fuerza es bastante baja. Además, se puede controlar, se puede disminuir. Son los circuitos neumáticos, porque obviamente, por cuestión de tiempo, yo mostré un circuito bastante básico. Básicamente, nuestra fuente de poder. Siempre debemos colocar la unidad acondicionadora del aire. Recuerden que el aire hay que tratarlo, hay que filtrarlo antes de sacarle el condensado, el agua que trae, antes de poder utilizar un circuito neumático. Las válvulas limitan la presión de trabajo, siempre tienen que establecer. Nosotros regulamos la presión se transforma en fuerza, en capacidad de empujar una caja, levantar una carga. Luego siempre tienen que ir las válvulas direccionales, son las que me permiten controlar el aire y darle alguna dirección específica. Elementos para el control del caudal. Recuerden que la válvula reguladora de presión nosotros controlamos la fuerza que se desarrolla acá. Con el caudal controlamos la velocidad de desplazamiento del cilindro. Y eso fue el ejercicio que hicimos acá para ver esas dos grandes variables. Obviamente estos sistemas también se pueden hacer automáticos. Hay circuitos bastante complejos que muestran un sistema automatizado, incluso con accionamientos eléctricos, mecánicos. Por ejemplo, el mismo simulador trae un ejemplo que aparece acá. Aquí hay uno, dos, ahí quedan todos. ¿Qué cilindro doble efecto? Válvulas direccionales. Cada cilindro trabaja con su propia válvula direccional. Aquí está la fuente de alimentación, el aire comprimido. Alimenta los tres cilindros de forma simultánea. Pero acá tenemos todo conexiones eléctricas. Tenemos interruptores, conectores, disyuntores, relés, automatización eléctrica que trabajan en conjunto. Electroneumática, ¿no, profe? Exactamente, electroneumático. Entonces, por ejemplo, si yo le doy a un pulsador, este circuito no quiere funcionar acá. Este es un demo que trae el programa. Y parece que tiene un drive que no funciona. No llega energía eléctrica en algunos puntos. Claro, voy a abrir otro. Ese es como el automático, profe, que el de abajo. Sí. Es que le falta el pulsador general para echar a andar el circuito. Estos son algunos simuladores, o sea, algunos ejemplos, ¿no?, que trae el mismo software. A ver, aquí hay otro. Impulsador aquí arriba no, ese. Y no pasa nada. ¿No? El único pulsador que tiene no funciona tampoco. Pero
todo esto es de accionamiento eléctrico. Claro, tiene un accionamiento manual ahí. Pero esto debería trabajar de forma automática, ¿verdad? Con problemas más simples, ¿verdad? Sí. Vamos. Si le doy a este pulsador, una vez, el actuador sale, pero cumple un ciclo. Y hay distintos componentes que también tienen movimiento. Se supone que ese que está allá es una, lo colocaron acá, se supone que trabaja como un limit switch, ¿no? Una vez que el actuador llega a ese punto, envía una señal, la recibe otra válvula y hace que el actuador se devuelva en forma automática, ¿no? Aunque yo tenga presionado que el actuador vuelve solito, ¿no? Porque le vuelve a enviar el aire comprimido. Y hay, como les digo, todos los simuladores que ustedes descarguen de internet traen algunos ejemplos. Este también es eléctrico, habría que ver si funciona. Y el interruptor lo tenemos ahí. Este sí funcionó, pero llegó a esa posición y ahí se detuvo. Y lo desconecto, ahí está. Entonces, un actuador sale y el otro actuador ingresa. Y como les digo, aquí tiene componente eléctrico. Entonces, hablamos de electroneumática, ¿no? La realidad es neumática. La neumática siempre va a ser neumática. Después vienen los accionamientos. Las válvulas yo las puedo hacer accionar de forma manual, con pulsadores, con palancas. Puede llegar una señal eléctrica, y estas válvulas tienen bobinas. Le colocamos bobinas eléctricas a ambos lados, y ahí con una señal eléctrica las válvulas actúan. También se pueden alimentar con la misma señal de aire comprimido. Entonces, hay válvulas direccionales, su accionamiento también es neumático. Se saca aire comprimido de la misma línea de presión y con eso le envía la señal a la válvula para que haga el trabajo. Y así como están los circuitos neumáticos, también tenemos los circuitos hidráulicos. En realidad son bastante parecidos. Si lo que cambia principalmente es la fuerza que desarrollan los circuitos hidráulicos. Carga más pesada, mayor presión del trabajo. Son más lentos también para trabajar, ¿no? Ustedes ven los movimientos de las maquinarias pesadas, los movimientos son muy lentos, ¿no? Los circuitos que trabajan con aire comprimido, la fuerza es más pequeña, pero los accionamientos son más rápidos. Los movimientos son más rápidos porque son básicamente para colocar un objeto en una posición determinada, ¿no? Eso es muy pequeño. No sé si hay dudas, preguntas, alguna consulta. Finalmente quedaron tres nuevas Isaac. Se quedó Benjamín, Javier y Christopher. Los que llegaron Está registrado acá, los tengo anotados. Sí. allá. De los alumnos y todas las clases anteriores también. Chile, creo Tiene que... a los chiquillos le llevaste la ciencia, ¿verdad? ¿Cómo? ¿A tus estudiantes tú le registraste la asistencia a todas las clases? En la mayoría de los casos sí, pero tú no sé si tienes la grabación también. Ahí puede aparecer la grabación. Entonces, para corroborar. La coordinadora me envió un correo el día jueves o día viernes, ¿sí? Y a los estudiantes que se conectaron todos los días les van a hacer llegar los certificados de participación al curso de nivelación.
Ya. Pero el correo me decía eso, que los estudiantes que participaron siempre, a lo menos en la mayoría de las clases, les va a llegar el certificado. A los que no se conectaron, no les va a llegar nada. Vamos, Chile campeón. Chile campeón. Ok. Eh. No, sí, yo tengo la nómina de fecha por fecha, de los que se conectaron, los que se fueron antes, los que llegaron tarde, todo, está todo registrado. ¿Cuántas clases más faltan, profe? Esta era la Ricardo, que última, tiene... ¿no? Profe, estamos terminando ya. Ya, la mea buena. Eran 5, Eran 5 clases con el profesor Ricardo. no sé si sabe, pero ya de que el coordinador de INACAR me estaba comentando que probablemente le realicen un par de charlas más a ustedes. Primero verían estas 5 primeras sesiones, ¿ya? Y que él me dijo de que habían conversaciones que ya habían estado conversando para ver si podían extender un poquito más las técnicas. Y me había hablado de a lo mejor de hacer 2 sesiones más. Ya, Pero yo todavía no tengo confirmación. ¿No? ya. Así que ahí tenemos que estar atentos, ¿no? Atento. Eso es por mi parte, Isaac. Muy bien, pues. Es lo que Está bien. Vamos a estar atentos al correo y a la indicación Sí. de el jefe de nosotros también, que es Juan Esparza, el jefe de carrera, que tiene que explicarnos o citarnos cuando corresponda. Sí, Y lo Oye, otro, quería dejar jugar a LOL, mí weón. también del liceo, donde tú trabajas, donde estás con los chiquillos, el jefe de la UTP parece que es, Vladimir, también recibió todos los links de los videos de las clases. Entonces ellos también ahora saben quiénes son los chiquillos que se conectaron o no se conectaron a las charlas. Porque correcto. me pidieron que también les envíen el link a ellos. ¿No? Ya. Por Ya. si acaso. Muy bien. Ya, pues, jóvenes, también un placer haber trabajado con ustedes, igual que con Javier, con Flip. Igualmente, profe, Nos muchas gracias. vemos. Cuídese. Hasta Nos luego. vemos, Benjamín. Chao, Nos chao. vemos, Christopher. Nos vemos, Chao, profe. Javier Ferias. Atento. Chao, chao.